Divide y vencerás. El gobernante romano Julio César y el emperador de Francia Napoleón usaron esta estrategia: divide y vencerás. Y otros nombres alargarían la lista de los que usan esta política y psicología en la actualidad. Pero prefiero resumirla tal cual lo ha dicho el presidente ruso Vladimir Putin en sus declaraciones más recientes. Occidente. Así lo afirma Putin. Dice Putin: Occidente divide, busca dividir a la Rusia histórica. Precisa además que Estados Unidos y los europeos de la OTAN siguen intentando emplear la política de dividir y vencer. Pero el Kremlin piensa distinto. Dice el Kremlin: en el intento de dividirnos encontrarán la unión del pueblo ruso. Hoy presentamos: Estados Unidos divide, Rusia refuerza su unidad. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusa a Occidente, encabezado por Estados Unidos, de buscar dividir a la Rusia histórica. Considera que la operación militar especial de Moscú en Ucrania para desnazificar la región permitirá reforzar la unión del pueblo ruso. Agregó que Rusia no podría comportarse tan cínicamente con Ucrania como Occidente con ellos, pues Moscú tiene una filosofía completamente diferente. Делали это, начиная с 2014 года. Мы всегда стремились к тому, чтобы все возникающие споры решались мирными средствами путем переговоров. Но, к сожалению, обратная, другая сторона была настроена по-другому. El mandatario ruso además reiteró la disposición de su país para seguir las negociaciones con Ucrania y todas las partes involucradas para llegar a una solución aceptable al conflicto ucraniano. Она уж такая опасная. Я считаю, что мы действуем в правильном направлении. Мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей, повторю еще раз. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет. Все началось с этого. Но не мы же устроили государственный переворот на Украине. Они же начали. Вообще-то. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajó el miércoles pasado a Washington y obtuvo firmes promesas de apoyo de su homólogo estadounidense Joe Biden, incluido el sistema de defensa antiaérea más avanzado del Pentágono llamado Patriot. Moscú ha denunciado en reiteradas ocasiones que Estados Unidos, los países europeos y de la OTAN solo agravan la situación y echan más leña al fuego del conflicto ucraniano con su envío de armas a Kiev. Объявил нам, объявил всему русскому миру тотальную войну. Это теперь уже никто и не скрывает. Al parecer, el apoyo de Occidente a Ucrania no se limita solo a la asistencia militar y las sanciones antirrusas. También respalda a Kiev con sus armas de desinformación, los medios y las redes sociales. En las últimas semanas se revelaron los llamados Twitter Files, donde se indica que Estados Unidos está presionando a Twitter para regular influencias extranjeras y críticas a Ucrania, para censurar información relativa a la presencia de grupos neonazis en territorio ucraniano y abusos de derechos humanos en la región del Donbass por parte de Kiev. Вы видите, как Соединенные Штаты и их сателлиты удваивают, утраивают, учетверяют усилия по сдерживанию нашей страны, используя широчайший инструментарий от односторонних экономических санкций до насквозь лживой пропаганды в глобальном медиапространстве. Hoy volvemos a retomar el conflicto ruso-ucraniano. Ya hemos puesto sobre la mesa los últimos hechos y los últimos acontecimientos relacionados con esta crisis. Vamos entonces a discutir, a analizar con nuestros invitados. Invitados que ya se los presento. En esta jornada estaremos conversando con Eduardo Luque. Él es activista contra la guerra, analista internacional. Nos acompaña desde Barcelona, en España.
También desde España, Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki es analista internacional, es escritor y ensayista. Está en San Sebastián. Yo soy Jaime Joan Batista y en nombre de todo el equipo de Detrás de la Razón, la más cordial bienvenida y la invitación para estar juntos los siguientes 25 minutos por Hispan TV. Bienvenido Eduardo, bienvenido Iñaki, ¿qué tal están? Muy bien, gracias. Bueno, ya, pues muy bien. Ya hemos visto las últimas noticias y seguramente continuará generando mucho más este conflicto entre Rusia y Ucrania. Y ahora, bueno, pues se apela a la política de divide y vencerás. Dice Putin que eso es lo que está haciendo Estados Unidos y también los países europeos que integran la OTAN. ¿Hasta dónde esto dará resultado, Iñaki? Bueno, yo creo que no va a dar ningún resultado que no está dando, ¿no? Porque Putin ha dicho que eso lleva mucho tiempo intentando dividir a Rusia, ¿no? De hecho, ya, que se sepa, en el año 1914, poco antes de comenzar la Primera Guerra Mundial, el Departamento de Estado de Estados Unidos ya había diseñado una estrategia para balcanizar Rusia, ¿no? No había estallado la Revolución Rusa todavía de octubre de 1917, ¿no? Ya había una estrategia para balcanizar Rusia, ¿no? Es más, esas estrategias ya estaban propuestas con mucha antelación por el canciller Bismarck, cuando dijo textualmente que no había que despertar al oso ruso, sino que había que atacarlo por Ucrania, y que había que enfrentar Ucrania con Rusia, que sería la mejor forma de destrozar Rusia, ¿no? Hay muchas experiencias al respecto y muchos datos. Y luego conocemos la cantidad de estudios que se han hecho y los últimos, ya los mucho más recientes, que circulan ya a nivel público por incluso mapas oficiales de cómo está proyectada una balcanización de Rusia en 12 o 14 o incluso más regiones, ¿no? Todas ellas controladas por correspondientes estados o entregadas en forma de poderes delegados descentralizados a diversas oligarquías rusas, ¿no? Los rusos lo saben perfectamente. De hecho, en el año 2021, Putin tuvo que salir en una rueda de prensa advirtiendo que los proyectos que había de separar zonas de Siberia de Rusia, esos proyectos iban a fracasar porque jamás Rusia lo iba a aceptar. Esto está dicho en rueda de prensa, ¿no? Por tanto, por una parte, concluyo, el pueblo ruso, el gobierno ruso, los partidos rusos, la inmensa mayoría de ellos, conocen estos datos desde hace tiempo, por una parte, ¿no? Por otra parte, esta guerra, si algo está demostrando, y podríamos poner caso, por ejemplo, de Medvedev o de otros, incluso de sectores de la oligarquía rusa, que se han dado cuenta y han girado rápidamente a apoyar la resistencia nacional de Rusia, esta guerra está suponiendo una unificación en base a criterios elementales, simplemente la resistencia, la existencia nacional de Rusia, ¿no? Y el último dato, por ser ya muy breve, ¿no? El último dato, el que ha decidido la Iglesia Ortodoxa Ucraniana de pasarse prácticamente al rito católico, un viejo sueño de Roma, ¿no? Ahora cambiando las fechas de la Natividad católica, las fechas y aceptando la natividad católica y abandonando la natividad ortodoxa, que era un viejísimo debate que llevaba siglos, ¿no? Todos estos datos no hacen más que reforzar la tendencia histórica del pueblo ruso a unirse, porque son conscientes, como he dicho, que desde hace mucho tiempo Occidente, ya lo plantearon los ingleses desde hace mucho tiempo, Occidente quiere dividir, romper, trocear, balcanizar Rusia, y están preparados para impedirlo. Por una parte, Occidente, encabezado por Estados Unidos, apelando a esta política de dividir, y por la otra, Rusia, diciendo que la unidad, y en la unidad sabemos que está la fuerza. Luque, Putin habla de esta otra política y de esta psicología. Sin embargo, también está conspirando contra Rusia la influencia de los medios de comunicación, que están haciendo ver a Rusia como los malos de la película. ¿Qué te parece? Sí, evidentemente, esta forma parte de esta fase que estamos hablando de la guerra híbrida, ¿no? La guerra híbrida que estamos viendo, que está sucediendo en el conflicto de Ucrania y Rusia, que es lo mismo que decir conflicto de la OTAN y Rusia,
es el elemento central de esta guerra híbrida, ¿no? La guerra de la comunicación, el control de la comunicación, sobre todo para la población occidental, es un elemento importante, puesto que niega la posibilidad de una reacción positiva en la población europea que señale que la guerra no conduce a ninguna solución, sino que conduce al empobrecimiento de los países y al empobrecimiento de las naciones, ¿no? El control mediático que se tiene sobre la publicidad, que ya no son noticias. Vivimos en Occidente en un estado de publicidad absoluta, en la que las noticias supuestas sobre Ucrania no son sino, en la mayoría de los casos, montajes publicitarios. Tiene como finalidad evitar una reacción popular en contra de la guerra y en contra de los sacrificios que va a imponer la guerra de forma inmediata. La guerra, como todos sabemos, no va a acabar. La guerra desgraciadamente, va a expandirse. Ahora mismo las zonas de conflicto se multiplican y la población occidental, que va a pagar económicamente y socialmente el peso de esta guerra, está anestesiada precisamente por los medios de comunicación que están introduciendo un relato muy concreto donde Rusia es el enemigo a batir. Eduardo y también Iñaki, vamos a apropiarnos de los últimos acontecimientos, de las últimas noticias que aparecen publicadas. Por ejemplo, Bielorrusia informa de la completa preparación para poner en funcionamiento los sistemas de misiles Iskander y S-400 rusos desplegados en su territorio. Y cito, estas armas, en referencia a los sistemas de misiles tácticos Iskander y de defensa aérea S-400, hoy están en servicio de combate y están completamente preparadas para realizar tareas previstas. Lo ha dicho Leonid Kaczynski, un funcionario de alto rango del Ministerio de Defensa de Bielorrusia. La Rusia histórica pues estaba mostrando fuerza con Bielorrusia. Esa es la pregunta, Iñaki. Bueno, yo creo que Bielorrusia es consciente de que junto con Ucrania y junto con otras partes del Báltico, etcétera, es una puerta de entrada imprescindible para atacar a Rusia en un futuro, ¿no? Que a su vez es la puerta de entrada para atacar a China, pero también para atacar a Irán por otro camino, ¿no? Y Bielorrusia es consciente de eso, lo fue consciente durante la Primera Guerra Mundial, lo fue consciente en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Pero también es consciente de otra cuestión, ¿no? Si nosotros miramos sin hacer una identidad absoluta entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la situación actual, sin caer en ese error, si miramos cómo fue el decisivo campo de batalla de Bielorrusia, pues prácticamente en el último año de la guerra del 44-45, cuando la operación Bagration se desarrolló sorpresivamente contra Bielorrusia, Bielorrusia es consciente de que tiene una importancia geoestratégica superior a la de Ucrania, ¿no? Podríamos hablar largo y tendido sobre esto, pero tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial son muy aleccionadoras por los simples factores geográficos. Bien, Bielorrusia es consciente de eso y por tanto Bielorrusia con esta información ha buscado tres objetivos. Primero, bueno, los tres se interrelacionan, ¿no? Primero, poner la alerta a su propia población y a la población rusa, ¿no? Advertirles de que el imperialismo está ahí, está presionando, Bielorrusia es una pieza clave, podríamos ver un mapa y nos damos cuenta, porque arriba está Polonia, abajo está Ucrania y Bielorrusia es, digamos, una cuña metida en la OTAN, ¿no? Entonces lo primero que está haciendo Bielorrusia es advertir a su población que se tiene que mentalizar para una situación que puede llegar a ser crítica. Primera cuestión. Segunda cuestión, Bielorrusia está avisando al imperialismo, es decir, no vamos a cometer, ya lo había dicho Putin hace un tiempo, no vamos a cometer los errores cometidos en 1939, ¿no? Cuando nos cogieron prácticamente desprevenidos, ¿no? O prevenidos a medias, ¿no? Sin entrar ahora en el debate hasta qué punto la URSS conocía la inminencia del ataque, ¿no? Y el tercer mensaje que está dando Bielorrusia, en este caso, aunque parezca increíble, es el mensaje a las clases trabajadoras europeas. Este factor lo tenemos que analizar con detalle, ¿no? Está dando este mensaje a las clases trabajadoras europeas diciéndoles no podéis permanecer pasivos como estuvisteis al principio
de la Primera Guerra Mundial, no podéis colaborar ni como hiciste ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, porque aquí, bueno, al comienzo de las dos, porque luego se rebelaron, ese error no se puede cometer porque están jugando con vosotros exactamente igual a como quieren jugar con nosotros. Es este triple mensaje. Iñaki, decías que esto podría traer consecuencias críticas y los sistemas Iskander son capaces de transportar armas nucleares y han sido desplegados en Bielorrusia. Según Putin, Estados Unidos también había depositado 200 ojivas nucleares tácticas, en su mayoría bombas atómicas, en los 6 países europeos miembros de la OTAN. ¿Esto es alguna señal, Luque? ¿Qué se quiere decir con todo esto? Evidentemente que tenemos lo que antes comentábamos. Estamos en un momento muy crítico. La situación del frente ucraniano, el ejército ucraniano está siendo demolido literalmente poco a poco, pero el nivel de pérdidas ya es insostenible y en lugar de buscar una vía de solución al conflicto, Estados Unidos y Occidente lanza la patada hacia adelante y escala más el conflicto. Estamos viendo una escalada enorme. Ahora, hace pocos días, el gobierno polaco anunciaba unas enormes maniobras militares que se iniciarán en torno al 23-27 de marzo, en la que implicará el uso y la movilización de 220.000 soldados, más que tiene ahora mismo el ejército polaco. Esas maniobras durarán 6 semanas y muchos analistas piensan que será el punto de quiebre para una posible invasión de Bielorrusia, como ya apuntaba Iñaki, y cuyo objetivo final no es solamente Bielorrusia, sino el espacio de Kaliningrado. Kaliningrado es un centro vital para Rusia que evidentemente Rusia defenderá con todas las armas a su alcance, y eso implica evidentemente el uso, si fuera necesario, de armas tácticas o armas nucleares, porque sería un ataque directo ya a la población rusa de forma evidente, ¿no? Entonces, esta es la situación que estamos viviendo, un agravamiento de la situación, un agravamiento que ya va mucho más allá de lo que está pasando en Ucrania. Estamos viendo como en Kosovo y en Serbia las tropas de interposición de la paz, supuestamente de la OTAN, van a intervenir posiblemente contra Serbia y a favor de Kosovo. Serbia había intentaba mantener una posición equidistante respecto al conflicto ucraniano, aunque es aliado de Rusia, y evidentemente esto no puede soportarlo la OTAN. Igual que, por ejemplo, también hay rumores de movilización de Moldavia, que está mirando en este momento al espacio de Transnistria, que es un enclave prorruso también entre Moldavia y Ucrania. Así que realmente estamos viendo movimientos en todos lados que presagian un conflicto de mayor intensidad. Sin embargo, Putin ha declarado recientemente la voluntad de terminar lo más pronto posible con este conflicto, pero también recientemente hemos visto que el presidente de Ucrania ha llegado a la Casa Blanca, ha estrechado los lazos con el presidente Biden, lo ha condecorado, ha dicho que es héroe, el Congreso también lo ha apoyado y ha venido para acá con un gran regalo de Navidad. Parece tal cual que fue a pedir a Santa Claus más apoyo y se lo ha concedido Santa Claus en esta Navidad. Y está el conflicto ahí, o sea, la posición de Putin de querer pararlo, sin embargo Estados Unidos de seguir apoyando. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿Quién quiere realmente la guerra, Iñaki? ¿Hasta dónde va a llevar esto Occidente? Bueno, hablando con crudeza, Estados Unidos quiere la guerra porque Estados Unidos necesita la guerra. Y Estados Unidos necesita la guerra porque Estados Unidos quiere la guerra. Cuando me refiero a Estados Unidos me refiero a la oligarquía y a la cuna del imperialismo en estos momentos, ¿no? Quiere y necesita en estos momentos, viene a ser igual, porque la mentalidad política, la mentalidad psicológica, incluso la ética de la burguesía norteamericana es una ética siempre
siempre totalmente controlada internamente por el belicismo. Esto lo sabemos incluso desde antes de que se independizaran de Gran Bretaña, ¿no? El belicismo, la mentalidad calvinista, la mentalidad de tensión extrema, la mentalidad de que son los predestinados por Dios, de que ellos tienen que dirigir el mundo a cualquier precio y que tienen que hacer cualquier barbaridad porque Dios les ha perdonado con antelación. Esa mentalidad va unida a la necesidad ciega del imperialismo de recurrir a la Tercera Guerra Mundial para salir de esta crisis mundial. Por tanto, es que quieren y necesitan la guerra. Y eso lo sabe Putin, eso lo sabe sectores de la oligarquía rusa, eso lo saben cada vez más las fuerzas del mundo, no solamente las fuerzas progresistas y democráticas de Europa, que sin embargo están atemorizadas, están rendidas, están vendidas a la poltrona, están vendidas digamos a lo bien que viven en Europa sin darse cuenta que eso se va a acabar dentro de un tiempo, ¿no? Entonces Estados Unidos quiere y necesita la guerra. Rusia no necesita y no quiere la guerra, pero se trata de una guerra de resistencia. Y dando un salto, y concluyo, dando un salto de Europa al mundo, lo que en estos momentos se está librando, podríamos poner una situación similar a las dos guerras mundiales anteriores. Ha habido más guerras mundiales, ¿eh? Desde un punto de vista eurocéntrico estaríamos a la tercera, ¿no? Desde un punto de vista mundial, global, estaríamos prácticamente ante la quinta guerra mundial, sin entrar ahora en este debate, ¿no? Pero ha habido, en estas dos guerras anteriores, ha habido situaciones muy similares. Estuvo toda la tensión en África, toda la tensión en el reparto de África, toda la tensión de controlar, digamos, qué estaba pasando en la India, qué estaba pasando en China a finales del siglo XIX, que estaba pasando en Japón. Estuvo todos los pactos de Gran Bretaña con Japón para acercar a Rusia, estuvieron todos los pactos de agresión incluso de Estados Unidos en Tunisia, en Marruecos, estuvieron las negociaciones sobre África, los pactos de Berlín de finales del siglo XIX, y todo eso desencadenó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la Tercera Guerra Mundial otro tanto, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial otro tanto, que no vamos a extendernos ahora, ¿no? Sí. En estas estamos exactamente en lo mismo. Si miramos el mundo, hay montones de guerras regionales, de pequeñas guerras, de conflictos de todas clases, peor que en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, que ya están llamando a la puerta de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y por tanto, lo que está haciendo Rusia con el apoyo, como ha dicho recientemente China, que esa alianza es una roca, con el apoyo de Irán, con el apoyo de cada vez más pueblos del mundo, es intentar evitar esta guerra, derrotando cuanto antes, derrotando al imperialismo. Porque vamos a dejarlo ahí, Iñaki, porque se nos está agotando el tiempo, y tengo una pregunta que vale, para los dos. Un minuto para cada uno, por favor. En un comunicado emitido este lunes, un enfrentamiento el 25 de diciembre resultó en la eliminación de 4 saboteadores que habían intentado infiltrarse en la región rusa de Briansk desde Ucrania. Esto lo ha declarado el Servicio Federal de Seguridad de Rusia. Y hablaba Luque de una guerra híbrida, como la está atravesando Irán por parte impuesta por Estados Unidos. Y estoy preguntándole a los dos, si a todo esto que hemos hablado también le sumamos ahora el terrorismo, ¿a dónde irá a parar la crisis? Esto era lo que faltaba también, Luque. Sí, efectivamente, es lo que faltaba, y es una ampliación más del conflicto. En la guerra se utilizan todos los medios, y no solo estos. Dentro de poco sabremos de la manipulación de los laboratorios de biología, de guerra biológica descubiertos en Ucrania, y de cómo se han preparado vectores de enfermedad para inocular a los supuestos enemigos rusos y chinos, ¿no? Es decir, que veremos una mayor ampliación de este tipo de conflictos, puesto que evidentemente en la guerra se van a utilizar todos estos medios, y eso incluye a las revoluciones de color, por ejemplo, la que acaba de sufrir el gobierno del Estado iraní, ¿no? Es decir, que forma parte de este contexto de guerra amplia, de Tercera Guerra Mundial, que se libra en muchos frentes y que se libra en muchas situaciones diferentes. Cada país tiene manifestaciones de una forma u otra, pero que están imbricadas, que están enlazadas unas con otras, y forman parte de un marco común, que es el que estamos y definimos como guerra 2.0 o guerra híbrida. Hasta ahí lo dejamos por parte tuya, Luque. Iñaki, en 30 segundos.
¿Era el terrorismo lo que faltaba? El terrorismo no ha faltado nunca. Bueno, quiero decir, a ojos vistas, a la luz del día, con estos intentos de penetración. Se va a multiplicar ese terrorismo, va a adquirir formas muy duras. Luque ya ha comentado. No sería nada extrañar que de pronto aparecieran grupos terroristas patrocinados, preparados y dirigidos por el imperialismo que recurrieran incluso a armas biológicas dentro de Rusia. Muchas gracias, Iñaki. Muchas gracias, Luque. Tengan una excelente jornada de lunes. Buena semana. Gracias, ya estaremos de vuelta por acá detrás de la razón. Vale, hasta otro. Hasta luego. Buenas noches. Gracias a ustedes. Y también a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos aquí en Hispan TV. Como ya hemos visto, Rusia está dispuesta a seguir las negociaciones con Ucrania y todas las partes involucradas para llegar a una solución aceptable al conflicto ucraniano. Pero, siempre hay un pero. Estados Unidos, los países europeos, miembros de la OTAN, agravan la situación y echan más leña al fuego. Zelensky estuvo en Washington. En cuerpo y alma le ofrecieron más apoyo, más dinero y el sistema Patriot para combatir al S-300 de Rusia. Todo indica que 2023 no será un año de paz entre los rusos y ucranianos, porque Moscú, aunque quiere terminar pronto el conflicto, al decir de Putin, no lo dejan. Mañana volveremos. Estaremos de vuelta analizando el pacto nuclear de Irán y una propuesta persa al respecto. Aquí en Hispan TV volveremos detrás de la razón.